Un hombre ejemplar, devoto, correcto, padre de familia, contable respetable y asiduo feligrés de su iglesia. Eso era John Emile List, hasta que un día, en 1971, su mundo aparentemente perfecto colapsó. En una mañana tranquila, ejecutó fríamente a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos dentro de su majestuosa mansión en Westfield, Nueva Jersey. Luego limpió la escena, escribió una carta de confesión y desapareció. Durante 18 años nadie supo nada de él. No hubo pistas, no hubo huellas, solo una casa vacía con 5 cuerpos y una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Hoy, en Crímenes de Arkham, abriremos el expediente de uno de los parricidas más metódicos y perturbadores de la historia estadounidense, el hombre que creyó salvar a su familia asesinándola. Imagina a tu vecino perfecto, responsable, religioso, buen padre. Ahora imagina que un día, sin previo aviso, desaparece tras asesinar a toda su familia. Eso hizo John List y su historia hiela la sangre. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por activar la campanita, que ya sabéis que es súper importante para recibir las notificaciones cada vez que hago un caso nuevo. Por favor, suscribiros. La mayoría de la gente que ve estos vídeos no se suscribe. Suscríbete. Si no lo estás, por favor, que estos casos están muy bien. Pero bueno, no me enrollo más y sin más, empecemos con el caso. John Emile List nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, en el seno de una familia profundamente religiosa y de origen alemán. Desde pequeño fue criado bajo una estricta educación luterana que marcaría su visión del mundo. La disciplina era ley, el castigo una forma de redención y el pecado algo intolerable. Su padre, autoritario y distante, le transmitió una idea muy clara. Cualquier error debía ser castigado. La emoción se veía como una debilidad. Este entorno de rigidez moral y emocional moldeó a John como un niño callado, introspectivo, obediente y con una profunda necesidad de control. Ya adulto, sirvió como teniente durante la Segunda Guerra Mundial. Tras su regreso, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Michigan y se especializó en contabilidad. Parecía un ciudadano ideal, responsable, serio y metódico, uno de esos hombres que jamás levanta sospechas. Se casó con Helen, una mujer mayor que él, madre de un hijo de un matrimonio anterior. Con ella tuvo 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Más adelante también se mudó su madre Alma a vivir con ellos. La familia habitaba una imponente mansión victoriana en Westfield, Nueva Jersey, con 18 habitaciones, un salón de baile y un aire constante de perfección. Nada parecía fuera de lugar. Pero detrás de esas puertas cerradas, las cosas se deterioraban poco a poco. Helen llevaba tiempo ocultando un secreto devastador. Padecía sífilis, contraída en su anterior matrimonio. Al descubrirlo, John se sintió profundamente traicionado y con el tiempo ella empezó a manifestar signos de demencia. La situación económica también se desmoronaba. Liz perdió su trabajo, pero lo ocultó durante meses, fingiendo salir cada mañana como si nada. Usaba los ahorros de su madre para pagar las cuentas mientras las deudas lo asfixiaban. Y mientras tanto, su hija Patricia, la mayor, empezaba a mostrar una conducta que para John era escandalosa. Quería ser actriz, hablaba de brujería, fumaba marihuana y no quería ir a la iglesia. Cada aspecto de su vida estaba fuera de control y para un hombre como John List eso no era solo un problema, era una tragedia. Su fe le decía que si su familia se apartaba del camino de Dios se condenarían, pero si morían ahora, antes de desviarse por completo, sus almas serían salvadas. Así nació la idea que solo podía surgir de una mente metódica y completamente deformada por el fanatismo y la vergüenza. Asesinar a toda su familia no por odio, sino por amor. Porque para John List matar a su familia no fue un impulso, fue una misión, un plan cuidadosamente orquestado durante semanas.
tal vez meses, y cuando llegó el día lo ejecutó con una frialdad que sigue estremeciendo más de 5 décadas después. Era la mañana del 9 de noviembre de 1971. Como cada día, la familia List comenzaba su rutina sin saber que ese sería su último amanecer. Helen, su esposa, estaba sentada en la cocina desayunando. John se levantó de la mesa, caminó tranquilamente hasta otra habitación y volvió con una pistola en la mano. Le disparó en la parte posterior de la cabeza. No hubo discusión, no hubo aviso, solo un disparo seco y el silencio. Acto seguido, subió las escaleras y se dirigió al dormitorio de su madre, Alma, de 84 años. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Recibió un disparo en el ojo izquierdo y cayó fulminada. Y entonces esperó horas enteras con los cuerpos de su esposa y su madre aún calientes, a que sus hijos regresaran del colegio. Cuando Patricia, de 16 años, y Frederick, de 13, entraron por la puerta, también los mató de un disparo en la cabeza, uno a uno, fríamente y sin mirar atrás. Solo faltaba John Jr., el hijo mediano, de 15 años, que estaba en un partido de fútbol. John fue a recogerlo, lo llevó de vuelta a casa, le dio de comer y luego también lo asesinó. Pero algo no salió como esperaba. El chico luchó por su vida. Cayó herido, pero no muerto. Convulsionaba. Entonces su padre le disparó varias veces más. No una, no dos. Le vació el cargador. 10 disparos. Después del baño de sangre, John limpió la casa con meticulosidad. Colocó los cuerpos de su esposa y sus 3 hijos sobre sacos de dormir en el salón. A su madre, demasiado pesada, la dejó en el ático. Reprodujo música religiosa por los altavoces y encendió todas las luces. Luego escribió una carta de 5 páginas a su pastor, explicando que había salvado las almas de su familia, que ahora estaban a salvo de la corrupción del mundo. Desconectó el teléfono, detuvo el reparto del correo, apagó casi todas las luces y dejó solo una encendida, la del techo del salón, como si aquella casa del horror necesitara su propia vela funeraria. Y se fue. Desapareció sin dejar rastro. Durante semanas nadie sospechó nada. John había avisado previamente al colegio de que se ausentarían por un viaje familiar. Todo parecía en orden, pero al pasar el tiempo y notar que la casa seguía cerrada, los vecinos alertaron a la policía. El 7 de diciembre, casi un mes después del crimen, los agentes forzaron la entrada. Lo que encontraron fue una escena congelada en el tiempo. La música seguía sonando. Los cuerpos, ya en descomposición, yacían alineados como si esperaran el juicio final. La carta al pastor estaba allí, lista para ser leída. Pero John, ni una huella. Había desaparecido como si nunca hubiese existido. Durante casi un mes, la música sacra siguió sonando en aquella mansión vacía. El eco de los disparos se había disipado, pero la oscuridad que John List dejó atrás se quedó impregnada en las paredes. Cuando la policía descubrió los cuerpos y la carta, sabía exactamente lo que había pasado, pero no dónde estaba el responsable. Y así comenzó una de las búsquedas más largas y desconcertantes de la historia criminal estadounidense. John List había desaparecido sin dejar una sola pista. Dejó su coche aparcado en el aeropuerto JFK de Nueva York, pero no había billetes, ni huellas, ni señales de que hubiese salido del país. Simplemente se desvaneció. Durante casi 2 décadas, el caso se convirtió en un misterio sin resolver. Nadie sabía si estaba vivo o muerto, si se había cambiado el rostro o había cruzado alguna frontera. Lo que nadie imaginaba es que se había creado una vida a plena vista. Durante 18 años vivió bajo el nombre de Robert Bob Clark, primero en Denver, Colorado, y luego en Virginia. Se volvió a casar, encontró trabajo como contable y asistía religiosamente a la iglesia, como si nada hubiese pasado. Su nueva esposa jamás sospechó quién era en realidad. John List había rehecho su vida como si se tratase de un borrón y cuenta nueva. Pero en 1989, el destino, o más bien la televisión, tocó a su puerta. El programa American Most Wanted, que por entonces ayudaba a resolver casos criminales a través de la televisión nacional, emitió un episodio sobre el caso. Mostraron un busto de arcilla hecho con base en cómo se creía que List podría lucir tras tantos años. El escultor
acertó de forma escalofriante. El rostro era prácticamente idéntico al que John o Bob Clark tenía en ese momento. Un vecino de Virginia lo reconoció y días después fue arrestado sin oponer resistencia. En un principio negó ser John List, pero en la cárcel confesó su identidad a su compañero de celda. Mi nombre no es Bob Clark, soy John List. El juicio se llevó a cabo en 1990, casi 19 años después del crimen. A pesar del tiempo transcurrido, List nunca mostró arrepentimiento. Afirmó una y otra vez que no lo hizo por odio, sino por fe, que su intención era evitarle a su familia el sufrimiento de la pobreza y llevarlos al cielo. Fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. John List murió el 21 de marzo de 2008, a los 82 años, en la prisión de Trenton, Nueva Jersey. Nunca pidió perdón, nunca mostró culpa y hasta el final sostuvo que había hecho lo correcto. Y ahora, como siempre, analizaremos su perfil criminal. John List encaja dentro de lo que los expertos consideran un perfil narcisista encubierto. No el típico criminal que necesita atención o poder a toda costa, sino el tipo de persona que construye una vida entera basada en la imagen perfecta y no puede tolerar que esa fachada se agriete. Era un hombre rígido, emocionalmente reprimido, con un fuerte sentido del deber y una necesidad extrema de control. Su mundo era orden, religión, apariencia. Y cuando ese orden se rompió, cuando perdió su trabajo, cuando su esposa se volvió inestable, cuando su hija comenzó a alejarse de los valores religiosos, sintió que lo había perdido todo. Pero List no era impulsivo. Sufría de lo que se conoce como pensamiento obsesivo de tipo rígido, una forma de ver el mundo en la que solo existen 2 caminos, el correcto y el incorrecto. Para él, lo que hacía no era un crimen, sino una forma distorsionada de salvación. Además, su incapacidad para mostrar empatía y su total falta de remordimiento lo acercan a un perfil psicopático, aunque sin el encanto superficial que suele caracterizar a estos individuos. John no era carismático ni manipulador, era un hombre gris, discreto, el tipo de persona que pasa inadvertida, y quizá por eso resulta más peligroso. Durante el juicio, los psicólogos destacaron que su inteligencia era superior a la media, pero emocionalmente era extremadamente limitado, incapaz de lidiar con el fracaso, con la humillación o con la pérdida de control. El crimen, en ese sentido, fue su forma de tomar el mando una última vez. Pero su visión distorsionada del mundo, la muerte no era el castigo, sino la solución. Un acto de misericordia. Porque si su familia vivía, se corrompería, y si moría, aún podía alcanzar el cielo. Es esa mezcla de narcisismo, fanatismo religioso, represión emocional y obsesión por el control la que convierte a List en uno de los criminales más complejos del siglo XX. John List no fue el primero ni el último padre que, convencido de tener la razón absoluta, tomó la vida de su familia entera. Pero su caso, marcado por la frialdad, la fe distorsionada y la planificación quirúrgica, lo ubica en un lugar único dentro del crimen familiar. Aún así, hay nombres con los que inevitablemente se le compara, y cada uno de ellos, a su manera, nos muestra un matiz diferente de la misma oscuridad. Uno de los paralelismos más evidentes es el de Jean-Claude Roman, el falso médico francés que durante 18 años vivió una mentira. Fingió ser investigador de la OMS, robó dinero a su familia y amigos y cuando estuvo a punto de ser descubierto, mató a su esposa, a sus hijos y a sus padres. Al igual que Liz, Roman llevaba una doble vida construida sobre una obsesión: no perder el control, no mostrar debilidad, y cuando su mentira se hizo insostenible, prefirió borrar a todos los que podían enfrentarlo antes de confesar la verdad. Ambos compartían el mismo terror al fracaso público, la misma represión emocional y la misma capacidad para actuar con una serenidad que hiela la sangre. Otro caso más reciente es el de Chris Watts, el hombre que en 2018 asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijas pequeñas, en Colorado. A diferencia de List, Watts sí mostró emociones en público, lloró,
mintió, participó en la búsqueda, pero todo era una fachada. También él actuó para evitar una vida que se le desmoronaba. También él priorizó su imagen, su libertad, su control por encima de su familia. Pero a diferencia de Leeds, Watts actuó desde una mezcla de impulsividad y narcisismo más evidente. John Leeds, en cambio, se preparó, planificó, rezó. Donde otros asesinos familiares actuaron por celos, rabia o desesperación, List lo hizo por algo mucho más perturbador: la convicción de estar haciendo lo correcto, lo moral y lo piadoso. Es esa certeza lo que le separa del resto. Porque cuando alguien mata por ira, puedes ver el monstruo, pero cuando lo hace creyendo que salva, el monstruo lleva un traje, una Biblia y una sonrisa. John Leeds no huyó a la selva, no se escondió en una cabaña alejada del mundo, se fue a vivir como si nada, como si borrar 5 vidas fuera tan sencillo como cambiarse de nombre. Durante 18 años fue Bob Clark, el buen vecino, el trabajador correcto, el esposo amable. Iba a la iglesia, saludaba a la gente, sonreía y nadie vio nada raro. Y quizás eso sea lo más aterrador, porque List no era un psicópata de película, ni un asesino impulsivo. Era un hombre común, atrapado por su orgullo, su rigidez y su miedo a fracasar. Un hombre que eligió matar para no enfrentar la vergüenza, y que hasta el final creyó que había hecho lo correcto. Este caso nos obliga a mirar más allá de la superficie, a preguntarnos cuántas máscaras se esconden detrás de una vida aparentemente perfecta. ¿Hasta qué punto una persona puede justificar el horror en nombre del deber, de la fe o de la moral? ¿Y qué tan lejos puede llevarnos el miedo a perder el control? Porque a veces los monstruos no gritan, no se agitan y no sangran. A veces los monstruos rezan. Si te pareció interesante este caso, no te vayas, te recomiendo este otro, el de Mark David Chapman, el hombre que mató a John Lennon convencido que estaba cumpliendo una misión, otro rostro tranquilo con un trasfondo oscuro. Y recuerda, mantente siempre vigilante.